¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en estas las realidades y opiniones de México Prioridad. Hoy transmitiendo nuevamente desde la ciudad condal, Barcelona, aquí en la Plaza Urquinaona, a una calle de Plaza Cataluña, y recibidos amablemente por Enrique Lacroix, joven psicólogo mexicano, que además, pues con relativamente muy poco tiempo de vivir aquí y en donde su especialidad en psicología, en las terapias, en la psicología del deporte, creo que nos puede ayudar mucho y sobre todo escuchar su opinión respecto a las culturas tan diferentes y los contextos, los entornos culturales tan diferentes en relación a nuestro México y a España y muy concretamente a Cataluña. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Leobardo, muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo compartiendo la tarde, compartiendo opiniones. Gracias por recibirnos. Oye, ya dijimos, tienes 33 años de edad, 33 eres años. un bebito, y tú naciste en la Ciudad de México. Así es, yo nací en Ciudad de México. Tu familia normal, emigraste acompañando a tu familia desde muy temprana edad a Morelos. Así es, al estado de Morelos, ahí al municipio de Temisco. Temisco, que hoy se ha vuelto famoso, ¿no? Tiene mucho atractivo turístico. Sí, se ha vuelto muy famoso, ha crecido muchísimo también, pero bueno, hace 33 años era un pueblito ahí con muchos campos de rosas, ahí ganadería también había mucho. Sí, pues la riqueza que nuestro país ofrece en los terrenos naturales, ¿no? Exactamente. ¿Tú decides estudiar psicología en la UNAM, Enrique? Así es, estudié la licenciatura en psicología. Ahí en Ciudad Universitaria, en la UNAM. Terminas, te especializas, ¿en qué? Porque la psicología tiene un campo muy amplio, psicología clínica, claro, psicología social, no lo sé, platícanos. Así es, yo me titulo con una especialización en neuropsicología. Neuropsicología. Así es, que tiene que ver con el cerebro, las estructuras cerebrales, todos los químicos y los fenómenos cerebrales en relación a la conducta humana. Creo que ahora la ciencia en todos los órdenes ha avanzado fantásticamente para bien del mundo, y hoy todos estos mitos respecto a las sustancias que el cerebro genera o no genera, evidentemente provocan trastornos en la conducta de las personas. ¿Qué es lo más frecuente que tú has podido observar? Lo más frecuente, bueno, dejando de lado temas de adicciones, porque con el tiempo que trabajé en México y el tiempo que llevo trabajando aquí, la verdad es que la cantidad de personas que sufren de adicciones, del abuso en el consumo y la dependencia de sustancias es altísimo. Pero no solo el abuso en el consumo de ciertas sustancias puede llevar a ciertos trastornos mentales, o para no llamarlo trastorno, desequilibrios. Desequilibrios en el cerebro que nos llevan a veces a que nuestra conducta no se adapte a los requerimientos sociales o familiares o de ciertos contextos. Así que los malos hábitos definitivamente es algo que yo he observado que llevan a estos desequilibrios, por ejemplo, de desórdenes alimenticios, el sedentarismo, desórdenes de sueño, como tener estas tres esferas de una manera desorganizada nos ponen en una población vulnerable a sufrir, no necesariamente trastornos mentales, pero definitivamente
que modifiquen tu manera de vivir y que se te haga bastante difícil y doloroso poder acoplarte a una sociedad de manera que se traduzcan en condiciones más difíciles de lo que ya la vida por sí misma representa, ¿no? Hablas de la alimentación, del sedentarismo, ¿y cuál es el otro factor? El sueño. El sueño es vital, ¿no? Oye, ¿qué tanto entiendes tú que somos condicionados por el entorno, los medios de comunicación, la familia? Y vamos a empezar por lo que vivimos en México para después extrapolarlo aquí a España. Claro, pues mira, yo creo que naturalmente los seres humanos estamos diseñados para aprender del entorno, porque somos animales que cuando nacemos somos sumamente vulnerables. No somos como las gacelas, por ejemplo, como los caballos, que a las 30 minutos de nacer corriendo ya y claro. ¿Sí? No, nosotros evidentemente requerimos una atención permanente durante muchas semanas, ¿sí? Años, ojalá semanas, pero digamos que dejamos... Para sobrevivir, hablo de sobrevivencia elemental, ¿sí? Claro. Imagínate que dejamos un bebé de 1 año sin ningún tipo de atención, es muy probable que no sobreviva. Si lo dejamos de 2 años, 3 años, lo mismo, tal vez ahí de los 4 o 5 años podría aprender ahí a encontrar un poco de comida. Hay casos extraordinarios en donde otras especies como lobos o como gallinas han adoptado. Pero eso no es lo usual. No es lo usual. Afortunadamente no es lo usual. ¿No? Pero yo creo que estamos de ese lado, aprendemos y modificamos nuestras estructuras internas en relación al entorno en el que vivimos. Así que creo que sí hay cierto condicionamiento, que ese condicionamiento no es necesariamente rígido, ni se da en la misma medida en todos los individuos. Ni llega a ser lo que los estudiosos hablan como determinismo. O sea, nos condicionan, pero finalmente nuestra libertad de pensamiento, nuestra voluntad, nuestros gustos, pues finalmente son los que nos permiten actuar como finalmente decidamos hacerlo, ¿no? Exactamente, porque siempre está interactuando este universo interno, las emociones, los pensamientos, las sensaciones corporales, con el universo externo, que es la cultura en la que vivimos, el clima en el que estamos desarrollándonos, cómo la gente nos percibe y cómo percibimos a la gente, si estamos lejos de nuestros seres queridos o del lugar en el que nos sentimos como en casa o estamos cerca. Esos dos universos están todo el tiempo entretejiendo lo que cada uno de nosotros experimentamos como nuestra realidad. Ambos fenómenos son sumamente complejos, tanto el mundo de las emociones, los pensamientos, como los universos culturales, las interacciones entre personas. Mucho más en un país como España, mucho más en una región, en una comunidad como la de Cataluña, y mucho más en Barcelona, que tiene una multiculturalidad increíble, ¿no? Sobre todo, pues hablando en comparación a nuestro México. Claro. Sí, aquí la verdad es algo que yo antes de venir no había pensado. Es algo sumamente distinto a nuestra realidad cotidiana en México, porque es verdad que en los últimos años, y más a partir de la pandemia, lugares como Ciudad de México y otras grandes ciudades han experimentado como bastante migración de otros países, especialmente Estados Unidos. Sin embargo, en México hay muchísimos mexicanos y convivimos todo el tiempo con mexicanos, algo que aquí es muy distinto. Barcelona tiene catalanes, tiene españoles, tiene africanos, andaluces, claro. Sí, y además con esa tan marcada regionalización que yo creo que se da en todos los países en el mundo. Allá en México, pues no nos comportamos igual los del centro del país que los del sur o los del norte, pero aquí es marcadísima
la defensa que cada ciudadano hace de su territorio, ¿no? Claro. Uniéndolos finalmente la identidad como españoles, aunque muchos catalanes no lo aceptan como tal, ¿no? Sí, exactamente. Creo que ahí la diferencia principal con México es que no importa si eres del norte, del sureste, del centro, de donde sea. Lo que nos une es esta identidad de mexicanos, como globalmente nos sentimos mexicanos y después ciertas diferencias regionales nos hacen como tener nuestra propia microcultura. Y aquí lo que yo he logrado percibir es que es un poco distinto, es como la identidad fuerte es la regional. Sí. Y más bien esa identidad que nosotros conocemos como España es más bien como una amalgama que permite que todas estas regiones y comunidades compartan un poco de historia, economía y cultura, pero en términos de identidad, cada región conserva y defiende. Y lo defiende y se distingue bastante de las demás. Enrique, ya estamos hablando de tu quehacer profesional y yo equivocadamente brinqué esta etapa en donde pues pasaste por Veracruz, después de graduarte, pasaste por Veracruz, te subiste a tu motocicleta y te fuiste a recorrer el país, así como aventurero, ¿no? Compártenos un poco. Sí, claro. Bueno, yo estaba viviendo en Ciudad de México, ahí estudié la preparatoria, la universidad, y de pronto cuando termino mis estudios profesionales decido en vez de ejercer directamente como psicólogo, pues agarrar mis cosas, amarrarlas a la moto e irme. Lo hice como en una especie de prueba personal. Mi objetivo era... ¿Qué dijeron tus padres? Pues se pusieron tristes, les dije que me iba, que los amaba, que a mi familia también, pero bueno, que era algo que necesitaba hacer, que yo tenía muchas ganas de irme y experimentar el estar lejos, estar solo. Y una de las particularidades de mi viaje es que uno de mis objetivos era no trabajar de cosas que supiera hacer. Entonces no... A ver, plantéamelo un poquito más, más sencillo. Ok. Justo como ahorita me estabas diciendo, Leobardo, acerca de si estamos determinados o condicionados por nuestro entorno, yo cuando termino la universidad siento esa inquietud de que tal vez había estudiado psicología, tal vez había hecho lo que había estado haciendo a lo largo de mi vida por ese condicionamiento externo. Así que para realmente descubrirlo decido irme lejos y hacer cosas que no tuvieran nada que ver con mis habilidades adquiridas previamente, que eran en dos dimensiones. Claro, que era la psicología, que era mi carrera, y las artes marciales, que es algo de lo que también he vivido y he hecho toda mi vida. Entonces era como no trabajar de nada que tuviera que ver con eso y no en una oficina. Ok. Y dije como, tu espíritu es mucho más libre que como para estar encerrado, ¿no? Claro, sí, eso se me hubiera hecho como hacer un poco de trampa en este viaje. Sí. Y bueno, y así me fui, como me parecía que si mi familia había invertido tanto tiempo y tantos recursos en que yo tuviera tantos... ¿En tu educación? Claro. Sí. Como tenía que encontrar la manera de sobrevivir, y no solo de sobrevivir, de ser exitoso en algo que no supiera hacer tampoco. Y bueno, esas eran mis propias condiciones, y me fui, llegué al sureste mexicano, hermoso, y al Caribe, y me quedé aproximadamente un año ahí viviendo una serie de aventuras. ¿Y de qué vivías? Pues trabajé de varias cosas, y trabajé de mesero, trabajé atrás de una barra, de bartender, trabajé ahí en un centro vacacional, ahí más o menos, pues lo que iba encontrando y lo que iba ahí, lo que se... Regresas a la Ciudad de México, abres tu consultorio
En ese momento todavía no lo abrí porque me fui, después de estar un tiempo en Ciudad de México, me fui a Veracruz. Hay un pueblo que se llama Río Blanco, que está cerca de Orizaba. Río Blanco Los mártires de Río Blanco. Claro, exactamente, ahí justo en donde está la fábrica, la exfábrica, sí. La exfábrica de Río Blanco. Entonces, ahí estábamos con un grupo de empresarios, estábamos intentando desarrollar proyectos para integrar a las mujeres de la sierra de Veracruz, que como te platicaba hace ratito, están en situaciones muy, muy vulnerables porque de pronto en la sierra no hay hombres y no hay jóvenes. Se quedan abandonadas porque la desgracia de nuestro México es que desde hace muchos años las oportunidades son muy pocas y eso pues obliga a tanta gente a buscar mejores condiciones de vida a un precio tan alto como dejar abandonado a la familia. Claro. ¿No? Oye, ¿y cuál fue tu experiencia? Porque Veracruz, pues claro que es un estado en donde la gente no se muere de hambre, ¿sí? Porque así es nuestra tierra de maravillosa. Claro. Pero sí una pobreza que lastima. Sí. Eso lo pienso yo, no sé si coincides. Sí coincido que hay bastante pobreza y en el momento en el que yo estuve ahí, que fue alrededor de 2018, la región estaba en una situación sumamente violenta. Entonces era como un clima de precariedad bastante alto. Yo, por ejemplo, nos acostumbramos a escuchar balaceras todos los días, nos acostumbramos a las ejecuciones cotidianas, nos acostumbramos a coches incendiados, así como asaltos en las carreteras a trailers, narcorretenes, bueno, todas esas cosas que los mexicanos estamos desgraciadamente muy acostumbrados y muy familiarizados. Hemos además, consecuencia de esto que se da todos los días, parece que nos hemos insensibilizado y hemos perdido el valor de la vida misma, de lo que es la vida de una persona. Y eso pues es un reto enorme para el país, ¿no? Claro. Desafortunadamente por el camino que vamos no parece que las cosas mejoren, pero bueno, esa es otra cosa. Oye, Enrique, y esto, después de Veracruz, abres tu consultorio en México. Así es, abro mi consultorio, llego a Ciudad de México y en la pandemia me quedo como sin lo que estaba haciendo y me tuve que ir a Cuernavaca y a Morelos, donde vivía, donde yo había crecido también. Entonces ahí abrí mi consultorio de psicología y empecé a ejercer como psicólogo. ¿Cuándo decides venir a España? Decido venir a España. Bueno, ya tenía años queriendo venir a España. Bueno, sí, a España. Y decido venir. ¿Y por qué a España? Podía ser Estados Unidos, podía ser Francia, Alemania, porque hoy los talentos mexicanos que cada día exportamos, porque ya no es la mano de obra, no lo digo en tono despectivo, pero no es la mano de obra campesina, sino gente egresada de las universidades con licenciaturas, maestrías, doctorados, porque México no ofrece posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Así es. Cuando, aunque ya lo tenías visualizado, ¿cuándo es que dices, me voy? Yo decido venirme para acá aproximadamente hace 2 años y desafortunadamente se enferma mi madre, por lo que tuve que, decido permanecer en el país todavía 1 año más, ahí acompañándola, ayudándola a su recuperación. Y después, ya en este año, 2024, en abril, logré salir y llegar para acá. ¿Cómo encuentras? Porque esto es bien interesante, ¿eh? Sí. Mucha gente en México piensa que venir aquí a España va a ser el paraíso y no se da cuenta que las condiciones son tan difíciles o más que en México. Así porque es. No basta que aquí llegues con un nivel de preparación e incluso con una experiencia. Claro. No es nada fácil.
Nada fácil. Pues encontrar el camino que te permita pues empezar a sobrevivir con la dignidad y con la calidad de vida a la que ya estabas acostumbrado en México. Claro, sí, eso, mira, para mí eso, creo que para mí, así como para muchísima gente, es una sorpresa, porque antes de venir yo pensé que con mucha voluntad de trabajo y de esfuerzo, las puertas se iban a abrir, y la verdad es que eso no es cierto. Eso es más una ilusión que una realidad. ¿Sí? Definitivamente, aquí me he topado con un montón de obstáculos, desde temas burocráticos hasta temas culturales, como definitivamente no ha sido nada fácil. Sin embargo, hay muchas regulaciones, sí. Y entonces eso aquí es como la otra cara de la moneda, porque eso lo que hace es que haya cierta estabilidad y cierta seguridad, bastante. Sin embargo, también hay muchísimas restricciones, sí, sí. En un montón de rubros, en todos, sí, diría yo. Sí. Y entonces, cuando llegamos como extranjeros con nuestros papeles, títulos y experiencia extranjeros, nos topamos con que aquí... No, espérame, esto no vale aquí no vale tienes nada. Que homologar, ¿sí? Claro, y entonces son trámites que a veces duran 10 años, 5 años, y entonces como, bueno, empiezas... ¿De qué te mantienes? Claro, exactamente. Entonces, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar de lo que yo hago, porque aquí no existe, yo no soy psicólogo aquí, porque mis papeles están todavía en trámite. Sin embargo, aquí no está regulado de una manera tan estricta en España, entonces yo puedo dar psicoterapia, pero tengo que hacerlo como con una máscara de coaching o de entrenamiento, lo cual a mí me ha permitido hacer lo que hago y buscarme la vida aquí haciendo lo que yo sé hacer, que es hacer psicología clínica y psicología deportiva. En este tema de la psicología deportiva, evidentemente, pues cualquier deporte, cualquier deportista aplica por todo lo que conlleva el manejo de la frustración, de perder. Claro, hasta de ganar. Tú lo sabes mucho mejor que yo, pero ¿no es más difícil manejar la frustración de perder y perder y perder y perder? Sí, claro, es complicado trabajar con la frustración de perder. Sin embargo, también cuando alguien está ganando y está teniendo mucho éxito, entonces la presión aumenta muchísimo. Y tal vez no hay que trabajar ahí con frustración, pero hay que trabajar con miedos, hay que trabajar con los nervios, hay que trabajar con la presión, con niveles de ansiedad, de estrés. Entonces, la vida del deportista es una vida muy, muy dura, porque es una vida llena de sacrificios y al fin y al cabo a lo que se dedican es al espectáculo. Y muchas veces el rendimiento deportivo a los atletas de alto rendimiento les cuesta la vida. Y eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en futbolistas que terminan su carrera, o en boxeadores o en peleadores que terminan su carrera deportiva como competidores y después hay una muy pobre gestión de esos recursos que se generaron. Y que además es una carrera muy corta. Muy corta. Porque precisamente el alto rendimiento exige la mejor preparación y condición físico-atlética posible. Y entonces, pues no puedes competir cuando tienes, por ejemplo, ya 33. Para eso ya no eres un chavo, ya no. ¿sí? Ya pero tienes tú 33, compite con un jovencito de 19 que tiene todo el soporte, si hablamos de alto rendimiento, preparador físico, preparador psicológico, fisioterapeuta, en fin, todo un equipo. Pues de todas formas los años van pasando factura, claro, y ya las condiciones no son las mismas. ¿Qué experiencias más relevantes has tenido tú, entendido este contexto de esta cultura, que aunque nos identifica mucho a nosotros como mexicanos,
pero finalmente tiene diferencias brutales. Claro. Bueno, lo que más me ha sorprendido es la postura que existe acerca de la psicología. Yo cuando estaba en México, que en México cada vez ha habido como una apertura hacia la psicología, antes existen estos mitos que la psicología es para locos. Yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Exactamente, ¿no? Ni que estuviera loco, hasta loqueros nos dicen. Oye, pero eso se ha ido superando poco a poco. Claro. En México. México. Aquí está mucho más abierta la sociedad a recurrir a la atención profesional. No. No me digas que no. Lo contrario. Está bastante más cerrada que en México por ciertos temas culturales y la manera en la que el gobierno se aproxima a la atención y a la salud mental, con lo que me he topado muchísimo. Aquí no es como acudir al psicólogo es para locos, sino que la gente lo percibe como que es para débiles. Y creo que ahora que te lo digo te va a resonar un poco por el carácter que tiene la gente aquí, que a veces es un carácter muy fuerte y la manera en la que se aproximan a ti, te hablan, se piden las cosas, todo es como, me he topado muchísimo con eso. He tenido clientes que llegan y me dicen, oye, yo llevo pensando mucho en venir y la verdad es que me sentía muy débil, pero bueno, ahora creo que sí lo necesito, algo que en México nunca me pasó. Me decían, bueno, quería venir, pero no me animaba, me daba nervios, no sé, me daba miedo, pero nunca en México alguien me dijo, me sentía débil si venía. Es contrastante aquí porque efectivamente el comportamiento de inicio de la gente de Cataluña es brusca, es hosca, a veces pareciera que es hasta grosera, sin serlo. Claro. Pero sí es contrastante con esto que comentas, ¿no? Sí, claro. La verdad es que yo aquí con toda la gente con la que me he topado de Cataluña, de España, no he recibido más que amabilidad. Sí. Y muy buenas atenciones. Sin embargo, hay detalles que nosotros como mexicanos percibimos un poco bruscos, lo que mencionas, hoscos, así como, son mucho más directos. Eso, son directos, no se andan con eufemismos como nosotros, claro, dándole 20 vueltas al tema para decir algo, ¿no? Exactamente. Y a veces también eso, pues quizás lo malinterpretamos nosotros. Claro, al principio ese choque se puede decir que es un poco incómodo, pero ahora yo lo agradezco porque eso promueve mucho la comunicación también. Te das cuenta de cómo adornamos los mexicanos la manera en la que nos expresamos y pedimos lo que queremos, cuando aquí te enseñan que quieres esto, pide esto. No lo quieres, di que no lo quieres. Y todo es más fácil. Llegas a algún lado y, oiga, deme por favor un bikini, o sea, un sándwich, ¿sí? Por favor, y sin favor también. Así te lo contestan, ¿no? O sea, porque están acostumbrados a que ese por favor no lo usan. No. ¿Sí? A mí me pasó cuando llegué que, como en México, llegaba a un lugar y decía, hola, buenas tardes, disculpa, es que quiero ver si... Sí. Entonces se me quedaban viendo como, sí, ya. Como un bicho raro, ¿no? Ya dime. Sí. Y aquí agradecen mucho, llegas a un lugar y pides algo y dices como, dame esto. Sí. Y te dicen como, toma, y todo fluye. Sí. No lo ven grosero, te lo agradecen. Sí. Cuando te tardas un poquito más, como, oye, es que... Se desesperan. ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué quieres? Pero hay amabilidad ahí, es como solo es... Hay educación. Y eso también se agradece, porque es una de las grandes diferencias que yo he podido notar. No es lo mismo cuando vienes de vacaciones y estás 2, 3 semanas, a cuando ya estás viviendo aquí. Claro. Notas una educación cívica en términos generales. Encuentras barbajanes en todas partes, pero aquí es otro mundo literalmente. Sí. Y aquí hay muchas cosas que son muy distintas, como tantas culturas tan distintas conviviendo en una misma ciudad, es impresionante. Y otra cosa que yo he visto es como aquí el nivel de seguridad es mucho más alto. Sin comparación. Es incomparable. Entonces, la gente no tiene miedo de expresarse. La gente, tú haces algo en la calle que a la gente no le gusta y te lo dicen.
y se aproximan y te lo dicen. Nadie tiene miedo de que le vayan a pegar, nadie tiene miedo de que vayan a sacar una pistola o un cuchillo, tal vez en algunos barrios específicos, en algunas horas específicas. Tampoco es que este sea el lugar. No, hay de todo, como en todas partes del mundo. Pero me refiero que, por ejemplo, en México se dice mucho, ¿no? Que antes te querías pelear en la calle y te bajabas, peleabas y te subías al coche, pero que ahora no. ¿Cuántos homicidios no se dan así una discusión y que hay que han terminado en crímenes por una estupidez? Claro, ¿sí? y eso en México, yo en varias ciudades que he vivido, se respira ese aire de tensión. Aquí la tensión es distinta. Nadie va caminando por la calle pensando que tal vez alguien es mafioso. No vas a la defensiva, no, como estás obligado a ir allá en nuestro México, lamentablemente. Exactamente, esa es una de las cosas que, bueno, a mí me han llamado bastante la atención y, bueno, y que agradezco de estar aquí. La verdad es que es muy distinto salir en la noche sin estar pensando que estás en riesgo. Y lo que a mí me impresionó mucho cuando llegué es que las mujeres, por ejemplo, salen de fiesta y van en la calle a las 2 de la mañana. Solas. Sí. Yo cuando llegué tenía ganas de decirle como, oye, vete a tu casa, por favor, no te vaya a pasar algo. Pero no, aquí ese es el nivel de seguridad que ofrece pues un país como este, afortunadamente. La comunidad mexicana. ¿Cómo estás vinculado? Sí. ¿Cómo lo sientes? Yo veo, lo que yo he experimentado es que la comunidad mexicana... Que es amplísima, ¿eh? Sí. Es enorme. Es enorme. Sí. Y aquí hay muchos negocios mexicanos. La comida se extraña, pero no se extraña tanto porque aquí también encontramos tacos, tamales, pan de muerto, todas esas cosas deliciosas, pozole. Sí. Pero lo que yo creo que pasa con la comunidad mexicana es que llegamos con unas expectativas que a la hora de llegar no son estamos muy altas, preparados. Son muy altas y nos tropezamos con una barrera que derrumba a cualquiera, ¿eh? Claro. Sí, hay gente que se regresa por eso, que la verdad es que elige regresarse porque esto es muy diferente, pero también hay muchísima gente que como buenos mexicanos nos adaptamos y luchamos y hacemos lo que podemos hacer con lo que tenemos, y una vez que se rompe como ese impacto de llegada, es como, bueno, tengo estas condiciones, tengo estas posibilidades, estas otras, y entonces yo he experimentado que eso pasa en la comunidad mexicana, que es bastante grande. ¿Tienes mayor cantidad de pacientes mexicanos o catalanes o de todo? Tengo mexicanos, tengo bastantes mexicanos, pero también tengo catalanes y latinoamericanos también. Oye, también... Qué impresionante la cantidad de ecuatorianos, peruanos, argentinos, chilenos, venezolanos. Sí. Sí, yo creo que en ese sentido la comunidad mexicana no es tan grande como la de otros países, como la de los argentinos, por ejemplo. Claro, la de los argentinos es enorme, los venezolanos también es enorme, como que esa cultura de migración, yo creo que es una cuestión de que en México la mayor parte de migración se da a Estados Unidos. No de que aquí no haya mexicanos, yo creo que hay mexicanos en Australia, en toda Europa, pero en proporción la mayoría se ve a Estados Unidos. Estados Unidos tiene 30 millones de mexicanos viviendo ahí. Claro. O sea, que se dice muy fácil, pero 30 millones es la mitad de la población española. Claro. Somos muchos los que hemos decidido por los Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama aquí en España? Ya comentamos que no está nada sencillo, pero tampoco las cosas se logran de la noche a la mañana. Claro. Hay que trabajar, hay que construir, hay que dedicarse, hay que hacer las cosas bien. ¿Lo ves alentador?
Sí, yo sí lo veo alentador. Yo creo que tiene que ver con la manera en la que cada quien quiere vivir. Yo creo que España es un gran lugar, es un lugar culturalmente sumamente enriquecido. Tiene sus costumbres, tiene comida, tiene una historia de hace miles de años, fantástica. Sí. La gente también es cálida. Yo había escuchado como que al llegar aquí la gente era como grosera. No es cierto, la gente es cálida. Tal vez no de entrada, tal vez no te van a invitar a comer a la segunda semana. Sí, pero sí es amable. Claro. Y bueno, a los mexicanos nos quieren bien. Será también que las cosas van de ida y vuelta, ¿no? O sea, si tú llegas en un plan de claro, soy el divo, claro, ¿no? Pues claro, yo creo que si llegas a una actitud de exigir y de que aquí te den algo que mereces, vas a toparte con una realidad muy distinta. Si llegas y concibes el vivir en otro país, en otra cultura, como una plataforma para desarrollarte personal y profesionalmente, entonces yo veo el panorama bastante alentador porque la manera en la que la gente vive aquí es bastante diferente. Por ejemplo, algo que he notado en el ámbito laboral es que en México tenemos una cultura en la que el ser chambeador es algo muy bueno, es una virtud. Es como, oye, es guapo o guapa, no, pero es bien chambeador, ¿no? Oye, no, pero es bien chambeador. Aquí no. No, a ver, déjame. Aquí yo me he topado algo distinto. Sí, pero es que a veces nosotros en México confundimos el ser chambeadores con el tiempo que dedicamos. Así y no somos eficientes. Exacto. ¿Sí? Entonces, pero, un trabajo que debemos hacer en 6 u 8 horas, pues como no somos eficientes, se nos va más tiempo y tenemos que dedicarle más tiempo. Claro. Además, aquí, pues, pase lo que tenga que pasar, se acabó mi horario y adiós, ¿no? Y además, ¿sí? que aquí se respeta muchísimo, por ejemplo, el tiempo de comida. Es como, bueno, de 2 a 4 es como, no hay nada. Sí. Entonces, no es que no haya una cultura de trabajo, para nada quiero decir eso. Simplemente la aproximación es distinta. Es como, trabajo en estos horarios, soy sumamente eficiente y llegó mi hora, adiós. Me está diciendo como, no, es que yo soy bien trabajador. Es como, no, es más bien como en optimizar los recursos de tiempo, en vivir de una manera también más cómoda, en poder disfrutar de ciertas cosas. Y eso también cambia la mentalidad de uno cuando yo no había vivido en otro país más que en México. Y que es una cultura así de trabajo y de repente aquí como, bueno, es una virtud también de pararte y tomarte una cervecita y seguir con tu día y todo bien. Eso fue algo que a mí me parece muy particular. Y aquí la fiesta todas las noches. Y todos los días. Bares, sí, y todos los días. Sí, ¿no? Sí, también aquí es un lugar con mucha fiesta. De reunión y de convivencia de la sociedad. En el aspecto profesional, tú... por supuesto, estás en trámite con la homologación de tu profesión. Así es. ¿Vas a seguir estudiando? Sí, voy a seguir estudiando. Me gustaría hacer un máster aquí, en España, para también tener aquí certificaciones europeas. Y nada, y seguir ejerciendo aquí. Y si después surgen otras inquietudes de mi parte, tal vez explorar otros ámbitos, otras corrientes, otras aproximaciones, definitivamente seguir estudiando un poco. ¿Tu vida social? Mi vida social, la verdad es que dedico mi tiempo a cosas muy específicas, que son a trabajar, a estudiar por mi cuenta y a entrenar, a hacer ejercicio. Eso es lo que hago en la mayoría de mi tiempo. Mi vida social, en ese sentido, sí tengo amigos, claro, y todo, pero no es como en México, que tal vez los veía cada fin de semana o todos los viernes y sábados salía a hacer cosas. No, aquí estoy más bien
como muy enfocado en lo que estoy haciendo, por lo que dices también, aquí la cosa no está tan fácil, entonces con todos mis recursos de atención y de tiempo los estoy invirtiendo en poder hacer una base sólida, porque también es distinto cuando las cosas no funcionan, pero tu familia está cerca por ahí. A cuando no tienes el cobijo, claro, no tienes la cercanía que no, siempre... Exacto. Oye, cuando hablas del deporte, ¿hablas del taekwondo? No, yo hice taekwondo muchos años cuando era niño, pero ahora hago un arte marcial que se llama jiu-jitsu brasileño. Jiu-jitsu. Así es. Tenía años, pero años que no escuchaba yo hablar de ese deporte. Sí. Y me acuerdo que cuando yo era niño, estoy hablando de hace 65 años, ya en las enciclopedias, pues por curiosidad, porque nunca me ha gustado estudiar, pero veía yo el jiu-jitsu, ¿sí? Pero tenía años que no había vuelto a escuchar mencionar. Sí, aquí en España se está poniendo bastante de moda porque hay un deporte que se llama artes marciales mixtas y en una categoría el actual campeón es español, entonces aquí ha habido como un boom en todo ese ámbito. Y como yo también me dedico a la psicología deportiva, he trabajado con golfistas, nadadores, futbolistas, pero me especializo con peleadores y gente que hace jiu-jitsu, box, muay thai, kickboxing, porque es lo que yo hago. Taekwondo, yo lo hago desde niño, estaba ahí en México bastante en el medio. Y a eso me refiero con ¿Y qué niveles de desarrollo tiene el deporte aquí en España, no? Claro. Todos los deportes, ¿eh? Todos. Sí. Y hay recursos, sí. Y también hay muy, muy buenos psicólogos deportivos, muy buenos fisioterapeutas, muy buenos médicos del deporte, metodólogos del deporte. Aquí, en términos deportivos, es muy rico. ¿Sí? Una posibilidad enorme de crecimiento para quien decida incursionar en el deporte profesional, ¿no? Exactamente. El fútbol ni se diga. El fútbol ni se diga. ¿A quién le vas? Cuando llegaste aquí, ¿quién era tu favorito de España, el Barcelona o el Real Madrid? No, ¿O ninguno de los dos? Pues mira, la verdad no veo mucho fútbol. ¿No te gusta? No mucho. Ya. Pero si eligiera un equipo, elegí el Barcelona. Yo creo que sí. ¿Cómo viven? ¿Con qué pasión viven? Sí, impresionante, impresionante. Enrique, un gusto haber estado platicando contigo. Lo agradezco nuevamente. No sé si quieres terminar la entrevista con algún comentario en especial, lo que tú digas. Leobardo, pues bueno, el gusto es mío. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por hacer estas cosas, de difundir a los mexicanos, a lo que hacen, como toda esta información que pueda llegar a la gente, porque no es fácil estar lejos, no es fácil todos estos contrastes que se viven. Sin embargo, son muy interesantes y muy enriquecedores. Y nada, muchas gracias, un placer conocerte y platicar contigo y espero vernos pronto. Sí, sin duda nos volveremos a ver. Perfecto. Enrique Lacroix, muchas gracias. Gracias a ti, Leobardo. Adiós, bye. Adiós.